Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo le tocó hablar sobre el neoconductismo. Los integrantes son Shaday Berna, Melanie Champoñán, Lourdes Plegación y yo, Nicole González. El conductismo. Para comprender qué es el neoconductismo es necesario saber sobre el conductismo, ya que es la derivación y profundización de este. Es la evolución de la corriente conductista, que hace el fenómeno del aprendizaje su objeto de investigación principal. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta. Su creador fue John Watson. Estableció que solamente mediante la conducta observable y cuantificable se podría predecir, explicar y controlar el comportamiento. Según este psicólogo, existen dos tipos de conducta: la respondiente, que es automática, y la antiestímulo suscitador, como la contracción a la pupila frente a la luz intensa o la salivación a recordar el ácido de los limones, y la operante, que actúa mediante el medio ambiente. Ambas son aprendidas por las personas como consecuencias de los acontecimientos que las siguen. Ejemplo, cuando un niño llora, la madre lo carga. En lo sucesivo lo seguirá haciendo con un fin determinado. De ahí surge el condicionalismo deseado, pero ello utilizan los reforzadores positivos, premio, recompensa o negativos, castigo, que permite el incremento de la frecuencia de una conducta. Cuando hablamos del conductismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el nombre del padre del conductismo, John Watson. Los aportes de él en la psicología fueron muy importantes. Estaba sumamente interesada en la conducta del ser humano, mas no en la experiencia consciente. Decía así, que la conciencia no es algo que se pueda medir y por lo tanto no es objetiva, pero que sí podría haber una conciencia objetiva de la conducta. No conforme con esto, no daba por certero cualquier característica humana innata, a no ser que sean conexiones estimuladas, respuestas nombradas reflejos, respuestas aprendidas a modo de condicionamiento clásico dadas por Iván Pavlov. Hace que cada respuesta reflejada sea producida por una gran variedad de nuevos estímulos. Por ejemplo, tenemos dos tipos de reflejos, el reflejo condicionado y el reflejo incondicionado. En el reflejo condicionado son todos aquellos reflejos aprendidos por una experiencia de vida, como puede ser un ejemplo, alegrarte porque suena el timbre del colegio, ya sea porque es hora de recreo o hora de salida. Por otra parte tenemos el reflejo incondicionado, que vendrían a ser todos aquellos reflejos y datos que no son aprendidos. Estos son naturales, como por ejemplo quitar la mano del fuego. Esto lo hacemos inconscientemente al sentir que nos estamos quemando o que sentimos dolor alguno. Ahora bien, uno de los experimentos más importantes que hizo Watson fue el experimento del niño Albert. El experimento del niño Albert se llevó a cabo en 1919 con ayuda de Rossi. Este experimento se llevó a cabo mediante un condicionamiento. Primero, tenemos el estímulo incondicionado, que vendría siendo el ruido o la barra metálica que hace esta tocarle con un martillo, dando así una respuesta incondicionada que es el miedo y el llanto del niño. Luego tenemos al estímulo neutro, que es la rata blanca. El niño al ver la rata no siente miedo alguno. Después de esto, el niño empieza a asociar, ya que Watson empezó cada vez que le mostraba o se le acercaba la rata blanca, exactamente de color blanca, se le acercaba al niño, él empezaba a tocar la barra de metal con tal fuerza de que el niño empezó a asociar su miedo a los ruidos fuertes con la rata blanca, dando así el estímulo condicionado, que es la rata, más la respuesta condicionada, que viene siendo el temor a este. Y así le creó una fobia a todo animal que sea especialmente de color blanco. Él se inspiró primeramente en la teoría de evolución de Darwin, cuando él dijo que la expresión de las emociones en el hombre y los animales era simultánea a la conducta emocional. Esto fue muy importante para el desarrollo del conductismo, dando así a conocer su hipótesis de que las emociones podrían aprenderse por la asociación condicionada. Neoconductismo. En la actualidad el enfoque conductista es mucho más amplio y flexible que en los tiempos de Watson. Los conductistas modernos todavía investigan estímulos, respuestas observables y aprendizaje. A este nuevo tipo de conductismo se le suele llamar neo, significa nuevo, para distinguirlo del enfoque ortodoxo de Watson. Sus representantes son Tolman, Hull, Gurrier y Skinner. Los conductistas también estudian cada vez más los fenómenos complicados que no se pueden observar, como el amor, la atención, la empatía, la confianza y la personalidad. El filósofo norteamericano Bruce Frederick Skinner es el padre de esta materia según algunos. Dio numerosas aportaciones a esta corriente a través de sus inventos y pruebas tales como el proyecto de la paloma o la caja de Skinner.
A Skinner se le ocurrió esta idea después de ver una bandada de palomas maniobrando en el cielo y preguntarse a sí mismo si podrían guiar una bomba misil, ya que hasta entonces Skinner ya llevaba tiempo trabajando con palomas, condicionándolas para que pulsaran palancas para obtener comida. Este proyecto se presentó en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos buscaba un sistema fiable para poder guiar una bomba misil hacia sus enemigos. Al principio este proyecto fue aceptado, pero luego fue cancelado, ya que parecía una idea absurda, poco fiable y que no se podía concretar. El neoconductismo deductivo. Hull quiso establecer los principios básicos de una ciencia de la conducta con la idea de que tales principios pudiesen explicar la conducta de animales de distintas especies, así como la conducta individual y la social. En sus obras principales, Principios del comportamiento y Sistemas del comportamiento, establece una serie de postulados de los que deduce corolarios y teoremas. Su teoría sistemática de la conducta propone el hábito como concepto central. La fuerza del hábito dependerá de que la secuencia estímulo-respuesta venga seguida de cerca por el reforzamiento y de su magnitud. Por su parte, el reforzamiento dependerá de la reducción del impulso, asociado con una necesidad biológica, motivacional, emocional, etc. A diferencia de Tolman, Hull no prefiere las explicaciones mentalistas. Para él, el aprendizaje no es otra cosa que una serie de respuestas desencadenadas por los estímulos jerárquicamente dispuestos en función de su fuerza asociativa. Hull desarrolló su trabajo bajo las ideas del llamado positivismo lógico, neopositivismo, doctrina que quiso analizar la lógica de la ciencia y que dio importancia a los aspectos siguientes. La teoría debía ser coherentes y, en el mejor de los casos, construirse al modo de los sistemas lógicos deductivos. Los términos teóricos debían definirse operacionalmente a partir de referencias en la definición a realidades observables. El sistema propuesto por Hull incide, y por analogía con las ciencias formales, en los principios de coherencia interna. Esto no quiere decir que se aleje de la experiencia empírica, pues Hull también estableció unas normas de correspondencia para medir entre los datos empíricos y los postulados y teoremas de la teoría. Idea de teoría para Hull. Las teorías deben partir de principios primarios y postulados. De ellos se deben deducir principios secundarios que correspondan a fenómenos observables. El rigor de esta concatenación deductiva debe ser análogo al que la geometría obtiene derivando los teoremas o principios secundarios de los principios primarios, dado que admite variables intermedias no observables en la explicación de la conducta. Algunos autores dicen que la teoría de Hull es representacional. Si bien se añade el matiz de que las variables intervinientes inobservables manejadas por él no eran constructos hipotéticos, sino variables con apoyo empírico y que relacionan estímulos con respuestas, sin hacer una interpretación en términos psicológicos o fisiológicos. Parecían ser meros símbolos matemáticos con una función sintáctica. Su objeto de estudio. Al entender la conducta como un mecanismo de supervivencia del organismo, su perspectiva es la funcionalista. A ella se añade la teoría del refuerzo, por influencia de Thorndike, Pavlov y Tolman. La conducta es explicada en términos de hábitos que el organismo adquiere con el objetivo de reducir el impulso. Por su parte, el impulso no es otra cosa que la expresión de un estado de necesidad y es una variable intermedia de naturaleza fisiológica. El método. Utilizó el método hipotético-deductivo, aunque primando más los aspectos lógicos y deductivos de la teoría, quiso establecer los postulados o axiomas a partir de los cuales deducir las leyes y teoremas que explicaban la conducta y que debían ser probados empíricamente. Concepción del organismo. Organismo activo con capacidad de adaptación y que aprende por refuerzo, el que se da como reducción del impulso. El neoconductismo intencional. Este estudio lo hizo el filósofo Edward J. Stallman. Se desarrolla en el campo de aprendizaje
de la persona y animal. Principalmente se basa en la analogía mente-ordenador, es decir, de qué manera se almacena y para qué son utilizados sus conocimientos. En el ser humano, el aprendizaje se define en la conducta a partir de la respuesta de las experiencias, tras la asociación del estímulo y la respuesta. Es decir, por ejemplo, cuando te dicen algo o cuando ves algo, ¿cuál va a ser tu reacción hacia aquello? Existen varios tipos de aprendizajes, de los cuales hablaremos 4. Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo, aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. En el aprendizaje por descubrimiento, en este tipo de aprendizaje es cuando la persona reordena el contenido de acuerdo a su cognición para poder resolver problemas y también mejora su memoria. Por ejemplo, cuando a un niño le enseñan los colores primarios, estos al combinarlos obtienen respuestas nuevas, resultados nuevos, colores nuevos. Ya por ello se interesará más en lo que le estás enseñando, se memorizará más los colores primarios y cuando le enseñes algo nuevo siempre buscará una respuesta nueva de aquello. Aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje la persona comprende y reproduce el contenido, pero no logra adquirir algo nuevo de ello. Por ejemplo, cuando leemos o vemos una película, lo comprendemos, lo reproducimos, pero no logramos vivir o tener una experiencia físicamente con ese contenido. El aprendizaje significativo. En este tipo de aprendizaje es cuando la persona vincula o relaciona sus conocimientos anteriores con los actuales. Por ejemplo, cuando una persona sabe algo teóricamente y va en el campo laboral y lo practica, ahí va aprendiendo más, va obteniendo nuevas experiencias y lo va relacionando sus conocimientos que tenía teóricamente. Aprendizaje repetitivo. Este tipo de aprendizaje es cuando la persona simplemente se memoriza el contenido, pero no logra entender de lo que está tratando. Por ejemplo, cuando te toca hacer una presentación de un tema o algo, simplemente te lo memorizas, pero no logras entender de lo que se trata. Los neoconductistas, para corroborar su teoría, hacen estudio al proceso mental de cada persona, de cómo y de qué manera son guardados la información o lo que les ha enseñado, y luego para qué van a ser utilizados estos conocimientos adquiridos.